Recording is on. Ok, ¿quién recuerda lo que hablamos en la clase pasada? Buenas. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Hablamos sobre la anatomía dental. Anatomía dental. Sí, ¿qué más? ¿Qué más hablamos? Sobre la clasificación de las cavidades. Sobre la clasificación de las De los cavidades. dientes. ¿Qué más? ¿Qué más vimos en la clase pasada? Cavidades bucales. Ok, vimos en la clase pasada que habían diferentes tipos de clasificaciones de las cavidades bucales, ¿verdad? Dentro de ellas había un tipo que era dependiendo de su extensión. Dependiendo de su extensión se llaman como Simples, Ajá, compuestas y complejas. excelente. Entonces luego había otra clasificación que era dependiendo de la cara donde se encontraba. Esas se llamaban como Oclusal, mesioclusal, distooclusal y mesioclusal distal. mesioclusal distal. Norieli, ¿verdad? Me habla. Joanny. Joanny. Muy bien, Joanny. Y vimos otro tipo de clasificación que era por superficie. ¿Se acuerda de esa? Según la etiología de la superficie. Entonces se clasificaba en Que se dividen en dos. Eh, Cavidades en fosas y fisuras y cavidades en superficies lisas. exactamente. Y luego ya por último, la última clasificación, que es la clasificación de Black, que tiene 6 clases. Una persona diferente a Joanny que me conteste qué es la clase 1. Clase 1, Yo, profe. sí, dígame. Déjame ver. Ninelfi. Es cuando afecta a la superficie males de molares y premolares. La superficie, De molares y proximales de molares premolares. no, proximal no. La No. clase 1 es oclusal exclusivamente, de molares y premolares. Ahora, la clase 2, Minelfi, sí es lo que tú acabas de decir, en interproximal de los molares y premolares. Lo que pasó fue, profe, que cuando usted estaba explicando la clase, internet se me fue el internet ese día. Ok, ya. Usted era la que tenía problemas con la plataforma la semana, o sea, la clase pasada. Entonces, usted me preguntó algo, a mí hasta vergüenza me dio porque no sabía de qué era, según me salí de la llamada así por el internet. Ah, ok, ya. No, pues está bien. Ya yo sé que tú te pusiste al día con la guía y ya están trabajando. Veo que muchos me han entregado las tareas. Vuelvo y les reitero, recuerden subir las tareas a la plataforma. Si quieren copiar, lo pueden hacer. Pueden copiar a modo de, vamos a decir, de repaso. Y para ustedes tenerlo en una mascota y cuando le toque trabajar, pues lo tienen como modo de consulta. Pero yo necesito que todo lo que ustedes hagan lo suban a la plataforma. No quiero nada manual. ¿Por qué? Porque no me sirve. Realmente en la plataforma es que ustedes van a trabajar y se va a evidenciar todo el proceso que ustedes han agotado, tanto de manera presencial como virtual. Ahí es que se va a calificar. Por ejemplo, las prácticas que vamos a tener
en su momento en el hospital, las vamos a hacer, pero recuerden que ustedes tienen que tomar fotos de todo lo que se hace y cómo se hace. Entonces, esas fotos ustedes tienen que subírmela en un documento y presentarla en la plataforma y subirla a la plataforma, porque no hay otra manera de evidenciar, de que se exprese realmente que ustedes fueron al hospital a hacer esa práctica. Por favor, ayúdenme con el micrófono. La persona que tiene el micrófono abierto, no puedo verla, por favor, ayúdenme con el micrófono. Gracias. Entonces, la clase 3, ¿cuál era de Black? ¿Quién se acuerda de la clase 3? Cuando afecta a las superficies proximales de los incisivos y caninos. Exactamente. No me diga que fue Joanny que me contestó otra vez. No, ya Joanny no va a hablar hoy. Bueno, por ahora, hasta que no iniciemos la próxima clase. La clase cuarta, ¿cuál es? La 4 es para los incisivos y caninos en los que la lección se ha dañado en el borde incisal. Incisal, muy bien, ¿me habló? Melina. Melina, muy bien, Melina. La clase 5. Profe, las Se refiere cuando el diente es... La que habló primero. Diana, Carolina. Se refiere al tercio gingival de todos los dientes. Es la más frecuente. Es la más frecuente, suelen ser abrasiones de Marte o las caries del cuello. Exactamente. ¿Me habló ahora mismo? ¿Quién me estaba respondiendo? Que no, recuerden que no los puedo ver. Carolina le respondió ahora. Lo que pasa es que el internet mío está malo, profe, también está medio malo. Ok, entonces Diana, dígame cuál es la clase 6. La clase 6. Uh-huh. Esa clasificación se añadió a una clase más que se refiere a cavidades en las puntas de borde incisales. Incisal y cúspides de los dientes. De las cúspides, profe. Sí, y del borde incisal también. En el borde incisal, sin afectar el ángulo del diente, yo les explicaba que también se clasifica como clase 6. Es solamente un puntico en un espacio, no completo, sino en un solo espacio del borde incisal. Entonces, ya vimos, o sea, ya hicimos un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Vamos ahora a entrar al tema de hoy. Es cortito, o sea, no es muy largo el tema de hoy, es la ficha dental, pero sí me gustaría que le presten atención para que cualquier duda o pregunta, recuerden que esa ficha yo la voy a llevar física el domingo y la otra práctica también, que es parte del módulo 1, la voy a llevar las dos para que ustedes me la llenen. La vamos a hacer allá en el salón de clase, ¿verdad? Ustedes me la van a llenar, le van a tomar una foto y me la van a subir a la plataforma. Entonces, lo mismo va a pasar con la ficha dental, ¿sí? Profe, una pregunta, la evaluación se puede llenar después que se termine de enviar la actividad 2, del módulo 2. Miren, todo lo que está en la plataforma, dígase, en los foros, dígase las tareas. Ustedes pueden, desde el día 1 que yo la subí, la podían iniciar de una vez. Ahora, que yo les dije que, por ejemplo, el examen lo dejaran para después de hoy, o sea, lo llenen entre hoy, el sábado y parte del domingo, porque tienen hasta las 11:59 el domingo para ustedes terminarme de entregar las tareas. No me lo dejen todo para el domingo, pero por favor, vayan poniéndose al día. Pero si ustedes antes de que yo dé la clase, leen la guía, ya se saben todo, ustedes pueden llenar su examen. El mismo lunes, cuando yo subo la clase, recuerden que este lunes que viene yo voy a subir tarea nueva, ¿verdad?
una semana nueva, con un tema nuevo. Y todo ese tema ustedes tienen que trabajarlo durante toda esa semana hasta el domingo de la semana que viene, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir trabajando independientemente de yo le haya dado la clase. Ustedes pueden ir trabajando y llenando todo lo que ustedes se sepan hasta donde ustedes dominan. Por eso es que me gusta que ustedes entren a la plataforma a cada rato, lean lo que yo le pongo y lo que no entienden. Ay, profe, miren, yo vi esta palabra que la decía en la guía y no entiendo qué significa. O la busqué, pero no entendí la definición y me preguntan, porque para eso yo estoy. Pero ustedes pueden llenar la tarea desde, si el lunes yo subí tarea y ustedes dominan lo que yo estoy pidiendo y lo saben hacer, la pueden hacer y me la pueden entregar el mismo lunes. La semana entera lo que ustedes tienen que trabajar, si lo trabajaron el lunes, eso no hay problema. Yo feliz que ustedes hicieron la tarea por adelantado, o sea, tuvieron una semana para hacerla, pero la hicieron en un día, ustedes lo pueden hacer eso. Y el examen también. Ustedes saben, ustedes lo pueden hacer. Si dominan y han leído la guía, lo pueden hacer. Ahora, ¿qué yo no les recomiendo? Que sin leer las 2 guías que yo le puse, me llenen el examen. A ti, Marín de Dopingüe, no, así no me llenen el examen. Aunque el examen tiene una nota y yo les dije en clase que es a modo de repaso, que es a modo de, vamos a decir, no para afianzar los conocimientos, no realmente, por eso lo pongo de pocos puntos incluso, pongo más puntos en las tareas porque me interesa más que ustedes trabajen y no un examen, que estén enfocados en que si no lo pasan se van a quemar y eso, pero tampoco lo llenen por llenarlo. ¿De acuerdo? Porque eso nos afecta a todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Pero pueden, como vuelvo y les repito, si yo subo las tareas el lunes y el lunes ustedes dominan el tema, lo quieren hacer, lo pueden hacer. Yo no me pongo brava por eso, todo lo contrario, yo feliz, porque así corrijo antes. Si ustedes dominan el tema y saben de lo que están diciendo, yo lo pueden subir y lo pueden llenar. Incluso me pueden preguntar antes de la clase, ay, profe, mire, yo no entendí esta pregunta. ¿Dónde usted cree que la puedo encontrar? Yo siempre le digo que había una compañera de ustedes que dijo en una clase pasada que ella no se queda con lo que yo explico, sino que ella busca en internet y que ve video en YouTube. Eso a mí me encanta, porque así ustedes vienen con la mente abierta al tema que vamos a hablar. O sea, que si tienen la oportunidad de hacerlo, no lo exijo. No lo vean como que yo solo estoy exigiendo, sino si tienen la oportunidad de buscar antes de yo dar el tema, lo pueden hacer. Ustedes saben que yo siempre le doy el tema siguiente. Por ejemplo, en la clase pasada yo le dije que hoy íbamos a hablar de la ficha dental. Se lo dije el miércoles. El lunes le dije que íbamos a hablar de la guía 2 el miércoles. O sea que ustedes siempre van a saber el tema que sigue. Entonces, ya hablando como tal del tema del día de hoy nos toca hablar de la ficha dental. Miren, la ficha dental es un instrumento físico que nos ayuda a plasmar todo un registro de una persona cuando llega a nuestra consulta. Es un documento, vamos a decir que legal, debe de ser un documento, vamos a decir secreto, o sea que ustedes no pueden divulgar lo que ustedes ven en esa ficha o lo que se llena en esa ficha, los datos de ese paciente. Recuerden que inmediatamente ustedes entran a un área de salud, dígase, de asistente dental, de enfermera, de médico, de odontólogo, de bioanalista. Lo que usted vio en su trabajo, se queda en su trabajo. Con nadie ustedes tienen que comentar lo que pasa dentro de ese espacio clínico. Si es familia, si no es familia, si es vecino, amigo, primo, no se puede comentar. Eso es demandable. Y quiero que lo tengan presente. Eso es
ética profesional. Lo que se llena en esa ficha se queda en esa ficha y no puede salir a la luz. Le digo esto porque en la ficha se llena todo lo concerniente al paciente. Dígase, si tienes enfermedades de transmisión sexual, si tiene, lógicamente si el paciente es sincero y lo dice, porque hay pacientes que no dicen que tienen ningún tipo de enfermedad. Ustedes se van a encontrar en la consulta que hay pacientes que usted le pregunta si es hipertenso, o sea, si sufre de la presión, y te va a decir que no, pero si tú se la tomas, la tienen 200. Pero es por cultura, o sea, no hay una cultura aquí, en este país, de que las personas digan realmente su condición de salud, porque temen el rechazo, temen que no lo atiendan. Ustedes van a aprender en el módulo que viene que lamentablemente todos los pacientes, todos sin excepción de ninguno, son enfermos. Inmediatamente entran al área de consulta, son enfermos. O sea, no quiere decir con esto que ustedes lo van a rechazar. Me refiero en el sentido al cuidado que ustedes tienen que tener con esa persona y al cuidado del manejo del instrumental que van a tener en el área. Dígase que usted va a tener todos los protocolos de higiene con todo el mundo, sin excepción. Ah, no, porque yo lo conozco a ese muchacho sano, yo no voy a limpiar ese, yo no, todo hay que higienizarlo. No se puede quedar nada. Y lo mismo sucede con la ficha. La ficha no se puede quedar un detalle sin llenar. Todo en la ficha es porque es importante y necesario. Entonces, decimos que la ficha clínica odontológica, porque hay diferentes fichas, familiares, esto, lo otro, pero nosotros estamos concentrados en la odontológica, es un registro que el profesional describe la historia clínica del paciente. Tiene por objetivo registrar y almacenar información de lo la paciente usuario en la consulta ambulatoria. Se elabora en la primera consulta, o sea, la primera vez que el paciente va, y a la que se van incorporando datos sobre ocurrencias de hechos y sus características en las sucesivas consultas. Eso quiere decir que, por ejemplo, se llena una ficha el primer día que el paciente llega, ¿verdad? Se le llenan datos, dígase nombre, edad, dirección, fecha en la que fue y qué se le realizó. Entonces, como es un paciente que no solamente va a ir una vez, sino que tiene diferentes actividades que hacerse, que realizarse, entonces ese paciente necesita que se le llene todo, o sea, cada vez que ese paciente vaya, se le va a llenar detrás en su ficha los procedimientos que se le van haciendo. Por ejemplo, en el día de hoy estamos a 8 del mes 4 del 2022, se hizo la consulta, pues solamente se le pone la consulta. Pero el paciente vuelve el lunes, que estamos a 11, entonces el día 11 del mes 4 del 2022 se realizó un empaste, por ejemplo, en el diente número 46, clase 1. Y eso se plasma en la ficha. Ese es un registro de todas las actividades que se realiza ese paciente. Por eso que aquí dice sucesivas consultas, o sea que no simplemente va a ser una. No siempre se queda en una consulta. Entonces, el concepto de ficha dental y sus elementos. Dentro de los elementos que contiene la ficha dental están los antecedentes personales del paciente. Dígase, nombre completo, edad, escolaridad, teléfono, previsión, etc. Anamnesis. En la anamnesis, lo que uno hace la anamnesis es el conversatorio con el dentista. Tiene con el paciente en la primera visita. Esta comunicación establece un primer contacto entre el paciente y el profesional, aportando datos de gran importancia como son el motivo de la consulta, la historia médica, etc.
La anamnesis vendría siendo el inicio, a eso se refiere, el inicio de un conversatorio con ese paciente, donde el odontólogo, el operador en este caso, indaga sobre el motivo por qué ese paciente fue a su consulta. Eso es lo primero que hay que preguntarle al paciente. Antes de preguntarle, o sea, lógicamente ya usted le ha preguntado nombre, edad, teléfono y todo lo demás. Antes de uno abrirle la boca al paciente, lo primero que le pregunta, ¿qué le motivó a ir a la consulta? Si tiene algún dolor, etcétera. Y ya después de eso, entonces viene lo que es la historia médica. La historia médica se refiere a todas las dolencias de ese paciente, no necesariamente odontológicas. Puede ser si sufre de la presión, si es diabético, si actualmente sufre de alguna enfermedad, si tiene una enfermedad de transmisión sexual, si tiene, o sea, todos los datos de ese paciente, toda esa historia clínica. O sea, que no tenga nada que ver con dientes, sino su historia clínica en cómo biológicamente se encuentra ese paciente. Aquí vuelvo y lo repito, historia médica, los antecedentes familiares, o sea, eso es importante, saber si hay familiares que han fallecido de cáncer, si hay familiares que son diabéticos, si hay familiares que son hipertensos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos lleva a nosotros a descubrir muchas cosas. Antecedentes personales, estado de salud actual, o sea, si actualmente está padeciendo por algún proceso, tratamiento médico, qué medicamentos toma ese paciente. Miren, esto de tratamiento médico es importantísimo preguntárselo al paciente. Miren, es tan así que hay pacientes que te dicen que no sufren de la presión, o sea, cuando tú le preguntas aquí en la historia médica, ¿tú sufres de la presión? Y te dicen que no. Pero entonces cuando tú le preguntas, ¿está bajo algún tratamiento médico? ¿Usted toma algún medicamento en la casa actualmente? Sí, yo me tomo una pastillita a las 9 de la mañana. Mira, yo le voy a ser sincera, el médico me la puso, pero no es que yo sufro depresión realmente. Lo que pasó fue que una vez yo cogí un pique y se me subió un poco. Entonces el doctor me indicó una pastillita a las 9 de la mañana específicamente, pero no es que yo sufro de la presión. Claro que sí, que usted es un paciente hipertenso. Claro que sí, que usted es un paciente que toma medicamentos. Pero el paciente no lo ve como un tratamiento, sino lo ve como algo que va a pasar. Y es lamentable. Un paciente que empieza a tomar medicamentos para la presión, muy difícil se lo quiten. Lo mismo que el diabético. Eso, la diabetes no se cura y la hipertensión tampoco. Entonces ya después de haberle preguntado todo lo que el paciente padece, entonces sí vamos a los antecedentes odontológicos, eso es aparte. Entonces, fecha de la última visita, en el caso de que sea, recuerden que estamos hablando de un paciente que va por primera vez, o sea que yo no lo conozco, nunca lo he atendido, nunca lo he visto. ¿Cuándo fue la última vez que fue al dentista? ¿Qué tratamiento le hicieron? Los hábitos de higiene bucal, cuántas veces se cepilla al día, si usa hilo dental, si usa enjuague. Malos hábitos, por ejemplo, si tienen hábitos de chuparse el dedo, hábitos de morderse la lengua, hábitos de masticar el labio, todo ese tipo de cosas hay que ponerlo ahí. Y dieta cariogénica en el caso de que consuma muchos dulces, a eso que se refiere al consumo de dulces. Entonces, luego se llena lo que es el motivo de la consulta. Por lo regular, el 99.9% de los pacientes que van a la consulta odontológica es porque tienen un dolor. Muy difícil un paciente, no imposible, pero sí poco común, que un paciente vaya a la consulta odontológica porque sí, porque quiere un chequeo y quiere ver cómo se siente y quiere ver cómo está todo. Muy difícil. No el 100%, estoy hablando de que hay un 0.1% que va a la, o un 0.1% que va a la consulta solamente por un chequeo.
El 99.9% de los pacientes va a la consulta odontológica es porque tiene un dolor. Casi siempre. Entonces, cuando el motivo de la consulta es por un dolor, hay que indagar en el proceso del dolor, o sea, cómo es el dolor. Y aquí dice, este es el principal motivo de la consulta. El más común es el de origen dentario. La intensidad puede variar desde la sensibilidad térmica, o sea, térmica se refiere a lo frío o a lo caliente, hasta la aparición de un dolor continuo punzátil, ese tipo de dolor que no te deja dormir, que no te deja comer, etc. Que sugiere afección de la pulpa. ¿Se acuerdan de lo que es la pulpa dental? El nervio del diente. Es el nervio del diente. Y como es el nervio del diente que se encuentra afectado en este caso, por ende hay un dolor. Recuerden que yo le decía que el nervio o la pulpa dental tiene terminaciones nerviosas que provocan que cuando se ve afectada, pues sufra de dolor. Entonces, cuando este tipo de dolor aparece, es importante preguntarle al paciente el día que inició o el momento. ¿Desde cuándo usted tiene dolor? Ah, yo tengo 6 meses con dolor. 6 meses tiene usted con dolor, sí. ¿Y cómo han sido los síntomas? O sea, del 1 al 10, ¿de cuánto ha sido el dolor? Bueno, los primeros 3 meses, los primeros 4 meses ha sido número 5, pero entonces después aumentó en los últimos 2 a 6 y después entonces ha sido 10 y no se me quita el dolor. El tiempo de evolución desde la aparición de los primeros síntomas, o sea, cómo fueron los primeros síntomas antes de llegar al dolor intenso que tiene el paciente, las situaciones que lo empeoran o que lo alivian, eso nos da un indicio de si es un proceso de sensibilidad o si realmente es un dolor por afección de la pulpa. Ejemplo, no, realmente ese diente me duele cuando yo consumo algo frío o cuando consumo algo caliente. O realmente me duele cuando yo estoy tomándome algo que está muy dulce o algo que está muy agrio. Lo regular, cuando te dicen ese tipo de cosas, es un proceso de sensibilidad. Pero cuando te dicen que le duele masticando, le duele dormido, le duele acostado y le duele todo momento sin ningún tipo de estímulo, o sea, que le duele sola, no busquen más. Es porque hay una afección de la pulpa. Y la cronología, si la tuviere, o sea, si él tuviera como una, casi siempre los pacientes te hablan de semanas o meses, por lo regular. La cronología se refiere al tiempo. Una clasificación útil para definir las características más significativas referidas al dolor de origen bucodental es la que contemplan los aspectos siguientes. La cronología que yo le hablaba del tiempo, cuándo aparece, cuánto dura su periodo, o sea, si dura mucho, cuando empieza a dolerte, o si dura poco, si es diurno, o sea, si es de día, si es nocturno, si es de noche, si es intermitente, o sea, que no es constante, pero se quita y se va y viene, va y viene. Tipo de dolor sordo, pulsátil, cuando late como si fuera un corazón, naciente, urente o ardiente, cuando es como con ardor. Entonces, dependiendo del tipo del dolor, entonces uno determina si sí o si no está afectada la pulpa. Intensidad, si es a veces se siente suave, si se tolera o no, si es muy agudo, si es muy intenso, si es intolerable, si desaparece. El estímulo, si es espontáneo, o sea, espontáneo quiere decir solo, durante el sueño o en reposo o al hablar. Hay personas que dicen que le duelen los dientes al hablar o cuando lo chocan, cuando mastican, que también es diferente.
o cuando es provocado por las ingestas frías, calientes, dulces, saladas, o al cepillarse, o al masticar, o simplemente al levantarse. Cuando yo me levanto me duelen los dientes. O sea, cada dolor y cada forma del dolor es diferente. Y nos lleva a diferentes puntos. Ahora bien, todos esos detalles que ustedes están viendo que está en la ficha y que se plasman en la ficha, realmente no ustedes la preguntan. Eso lo pregunta el odontólogo. Claro está, ustedes tienen que saber, porque lógicamente ustedes son que la llenan. Y si ustedes no entienden lo que están llenando, entonces no van a saber lo que tienen que poner. Por eso se lo estoy explicando. Entonces, miren todo el proceso que uno tiene que agotar antes de abrirle la boca al paciente. O sea, todavía ese paciente no se le ha abierto la boca. Y le estamos preguntando un sinnúmero de cosas para determinar cuál fue la causa por la que ese paciente fue a la consulta. También la ubicación es importantísima, que el paciente te lo exprese, o sea, de qué lado es el dolor, territorio en el que se canaliza o zona a las que se irradia la inflamación. Miren, eso es importantísimo, el dolor. O sea, hablar de la ubicación del dolor, perdón. Porque muchas veces los pacientes te dicen, mira, me duele arriba, yo no aguanto ese dolor, pero me coge hasta el oído. Ya cuando a mí me hablan de que es el oído, ya me está dando un indicio de que es abajo. ¿Por qué? Porque el nervio que pasa por los dientes de abajo, los dientes inferiores, está unido al del oído. Por eso es que ustedes escuchan personas que le duelen molares, que le duele el oído, o que le duele un lado de la lengua al tragar. Eso significa que es abajo. Pero él lo siente arriba, pero le duele el oído. Entonces es contradictorio. ¿Qué pasa con ese tipo de dolor? Que como lo dice aquí, se irradia. Irradia quiere decir que el paciente lo siente de un lado, pero es de otro. Pasa con muchísima más frecuencia, más de lo que ustedes imaginan. Incluso he tenido pacientes que le duele del lado derecho y es del lado izquierdo que tienen el problema, pero lo sienten del lado derecho. Pero del lado derecho no hay nada, pero es del lado izquierdo que hay una problemática, entonces es del lado izquierdo la situación. O sea que hasta eso hay que ser un poco, por eso es que hay que escudriñar y preguntar bastante, porque uno puede cometer como clínico un error, porque si el paciente se siente el dolor del lado derecho y yo me enfoco en buscar del lado derecho, pero resulta que es el izquierdo, que realmente hay una afección. Entonces, luego de yo haberle llenado y haberle hecho todas las preguntas del lugar, estamos hablando de que ese tipo de preguntas se hacen en fracciones de segundos, no es que yo me voy a pasar la mañana entera con ese paciente. Entonces hacemos lo que es el examen clínico extraoral. Extraoral quiere decir por fuera de boca. Dígase, le vemos todas las zonas que rodean el diente o que rodean la boca, más bien. Se estudian las estructuras de la cabeza y del cuello a través de las maniobras de semiotécnica. Se evalúan los signos presentes, iniciados a través de la inspección, posterior palpación a todas las estructuras. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, cuando nosotros vemos al paciente, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes con inflamación y no se dan cuenta. No se dan cuenta que están inflamados. Pero uno, cuando lo ve de frente por la cara, cuando estudia las facciones de ese paciente, se da cuenta de que sí, que está inflamado, que tiene un lado hinchado. Entonces, porque hay una simetría, o sea, no está simétrica, no está igual la cara de un lado que de otro. Entonces, por eso es importante observar no solamente la boca del paciente. Recuerden que un paciente no es solamente diente, un paciente tiene corazón, tiene hígado, tiene otros órganos y tiene un rostro.
que circunda la boca y que hay que también tomar en cuenta a la hora de que ese paciente va a la consulta odontológica. Por ejemplo, dentro del examen extraoral se plasman dentro de la ficha clínica crecimiento y desarrollo del paciente, si un paciente que va creciendo normal, tipo facial, ya eso lo determina el doctor, lógicamente, pero hay que anotarlo en la ficha, si es dolicofacial, si es braquifacial, si es mesiofacial. El equilibrio estético en los tercios de la cara, o sea, la cara se divide en 3, si hay un crecimiento más de uno que de otro. Postura y función de los labios, lengua, mandíbula, simetría, o sea, si ambos lados de la cara están simétricos. Recuerden que cuando dividimos la boca por cuadrante, así mismo dividimos la cara para nosotros hacer la exploración. Exploración visual de la cara, o sea, todos los tejidos que circundan la cara. Altura facial, se trata de 4, o sea, eso ya la altura facial, vuelvo y le repito, todo eso lo mide el doctor, pero para que ustedes sepan que todo eso se plasma en la ficha. Cómo va el crecimiento de ese paciente, por ejemplo. ¿Cómo uno se da cuenta cuando el paciente tiene poco crecimiento? Sin abrir, o sea, sin que él abra la boca. Cuando un paciente, por ejemplo, no puede unir los labios, hay un problema de crecimiento. O de que está creciendo exageradamente un lado y el otro no. Otra característica también, por ejemplo, que uno se da cuenta de que hay un problema de crecimiento, es cuando la nariz del paciente es muy pequeña. O cuando el tercio medio facial, me estoy refiriendo fuera de la boca, es muy pequeño. Quiere decir que ese paciente tiene poco desarrollada esa nariz. No está respirando por la nariz. Es un paciente que puede que sufra de adenoide. Es un paciente que por lo regular se chupa el dedo. Todo eso lo estoy plasmando yo en la ficha, sin todavía abrirle la boca al paciente. Porque de todo ese tipo de cosas uno se da cuenta por lo regular. Entonces, ahora sí. Aquí vemos lo que es el examen clínico intraoral. Entonces, ya en el examen clínico intraoral, aquí es que uno plasma todo lo que uno encuentra dentro de boca, con relacionado a los dientes. Porque, por ejemplo, aquí vemos el odontodiagrama. Esto es un odontodiagrama. Y aquí vemos el odontodiagrama vemos todos los dientes de los pacientes. Por ejemplo, estos son los dientes permanentes y aquí en el centro se colocó en este odontodiagrama todos los dientes temporales. Si observan, déjenme ampliar un poquito la imagen. Si observan ¿se observa la imagen bien? Sí, profe. Ok, entonces aquí es donde se plasman la clasificación de las cavidades. Y ustedes dirán, ¿y cómo se plasma eso? Es sumamente sencillo, se plasma. Por eso fue que yo le pedí que cuando fueran el domingo llevaran un lapicero rojo o un lápiz rojo y un lapicero azul o un lápiz azul. Es para llenar el odontodiagrama. El odontodiagrama se llena de rojo y azul. Y ahí se plasman todas las cosas que se le van a realizar al paciente. El paciente que va por primera vez a su consulta. Cuántas caries tiene, en qué cara del diente están las caries, qué clase de caries son, si hay clase 1, 2 o 3. Eso ya lo vamos a dibujar aquí. Porque, por ejemplo, el odontólogo no le va a decir, tiene una carie mesial, siempre le va a decir una clase 1 en el 46.
Una clase 2 en el 25 por mesial, y así es que le va a hablar el operador. Entonces, por eso es importante que ustedes dominen lo que son la clase 1 hasta las 6 de la clasificación de Black, porque eso es lo que ustedes, ese va a ser su diario vivir, llenando la ficha. Entonces, vamos a ver si fue verdad que ustedes se aprendieron lo de la clasificación de Black. Miren, dentro de, déjenme coger otro color diferente. Vamos a coger el verde. En este odontodiagrama que vemos aquí, vamos a dividir por cuadrante. ¿Cómo era que se dividía por cuadrante? ¿Se acuerdan? Una línea vertical y otra. Una línea por el medio de los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Ok. Y otra Y transversal. otra transversal. Ok. Aquí dividimos en cuadrante, ¿verdad? Lógicamente, eso es imaginario que ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Ustedes en la ficha de un paciente no pueden hacer eso, porque se va a ver muy feo eso. Pero eso yo solo estoy diciendo de dividir por cuadrante para que ustedes tengan una idea, ahora que ustedes están comenzando, dónde está mesial y dónde está distal. ¿De acuerdo? ¿Me di a entender? Sí. Sí, profe. Porque ahorita ustedes llegan y dicen que la profe dijo que la ficha se divide en cuadrantes y lo hacen así, lo dividen. Eso es imaginario que ustedes lo van a hacer. Incluso lo pueden hacer con un lápiz hasta que ustedes lo dominen bien, dónde está mesial y dónde está distal, para poder llenar la ficha. Pero recuerden que ya cuando ustedes estén con un paciente y que sea una ficha clínica, recuerden que eso es un documento legal. Eso no puede tener tachadura, ni puede estar tirado, no, eso tiene que estar bien lleno y bien arregladito. Entonces, déjenme coger este color. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde están ubicadas las caras de ese diente? Recuerden que estamos grabando la clase, ¿verdad? Pero cualquier cosa que ustedes no entiendan, me preguntan ahora, ¿de acuerdo? Entonces voy a dibujar de amarillo color mesial. Recuerden que mesial siempre va a estar cerca de la línea La media. línea media. Esto es mesial de este diente. Vamos a marcar distal, vamos a colorearlo de marrón distal. Entonces esto es distal. Distal entonces va a estar, como su nombre lo dice, distante a la línea media. Vestibular, entonces va a estar fuera. Eso es lo que se ve. Este es vestibular. Si se fijan en la ficha, siempre vestibular va a estar cerca de los números de los dientes. Y lingual o palatino va a estar hacia acá. En este caso, como es un diente anterior, no es oclusal, sino borde Incisal. incisal. Vamos a dibujarlo de este azul. En el circulito vendría siendo el borde incisal. ¿Bien? ¿Nos entendimos hasta ahí? Sí. Sí. Ok, voy a borrar Sí. todo. Voy a borrar esto.
Voy a borrar esto. Entonces vamos a ver, ahora sí, vamos a entrar en materia. Déjame ver si este me permite más. Si yo tengo una caries clase 1 en el número 26, ¿dónde yo la marco? En el borde oclusal. En el borde oclusal. En este caso, en la ficha, ¿el borde oclusal está dónde? En En el el centro, centro. el circulito del centro. En el circulito, en el centro. Y va a marcar el primer molar izquierdo, superior izquierdo. Superior izquierdo, En el medio. que es el número 26. Muy bien. Pero vamos a suponer que en vez de una caries, yo tenga un empaste ya realizado en ese diente. O vamos a poner lo que es en el número 16, en oclusal. Cuando es caries, todo lo que está mal, vamos a decir, se marca en rojo. Y todo lo que ya está realizado y está bien, se marca en azul. Por eso son esos dos colores. Porque es una manera de uno visualizar qué hay que hacer y qué está hecho. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que en el número 16, en oclusal yo tengo un empaste. Entonces, ¿dónde que se marca oclusal en el número 16? En el medio. En el centro. En el medio pero azul. En el medio, pero azul. Bien. Ok, vamos a empezar a marcar acá y ya, y nos olvidamos de los empastes. Entonces, el número 44 tiene una caries en distal, o sea, en interproximal, una clase 2 tiene una clase 2 por distal, tiene el número 44. Entonces, ¿dónde yo lo marco? Aquí. Este es En distal. el lado No, izquierdo. El lado, No, de el lado izquierdo. derecho. Lado De derecho. este lado. Aquí marco. sí. Sí. Si solamente es distal, está bien. Sí. Pero si abarca, en caso de que, por ejemplo, casi siempre la clase 2 también abarca parte de oclusal, entonces se marca así. No sé si me di a entender, ¿verdad? O sea, casi siempre la clase 2 no solamente es un poquito de carie ahí en interproximal, casi siempre ocupa también parte de la cara oclusal del diente. Entonces, como ocupa distal y parte de la cara oclusal, se marca así, porque ambas caras están cariadas. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Ok, déjeme ponerle aquí. Esa sería, profe, visto oclusal. Esa sería disto oclusal o ocluso distal, como tú quieras decirlo. Clase 1. Clase, eso es para que ustedes sepan. Cuando ustedes vean el video nuevamente, ya sepan lo que yo estoy haciendo aquí. Esta es la clase 2. Ahora vamos a marcar una clase 3. Vamos a marcar la clase 3 en el número 35. Entonces, una clase 3 por mesial en el número 35. ¿Dónde yo la marco? Cerca de la línea del centro, del medio.
Aquí la marco. Que usted dijo mesial. Ajá. Sí. Sí. Es la Ok, cara pues, interproximal, ¿no? Sí, la clase 3. Yo quiero marcar una clase 3 en el número 35. Ok, pues ahí mismo, profe. ¿Dónde está el lápiz? ¿Ustedes están Ahí, seguros? prof. Sí, prof, creo yo. Sí. pero eso no es solo para lo anterior. O es más para arriba. Excúseme, la que habló ahorita, la primera que habló, ¿eso no es más para arriba? Yo. Ok, la otra entonces. ¿Qué era lo que te iba a decir, mamá? Bueno, yo lo que iba a decir es que si la clase 3, que Ujú. yo creo que esa no es solo para dientes anteriores. Exactamente. Yo lo dije mal. Yo lo dije adrede. Número 35 es un premolar. Yo no puedo marcar clase 3 porque no existe. La clase 3 solamente para anteriores. Realmente, si yo marco ahí la cara mesial con oclusal, por ejemplo, sería una clase 2, no clase 3. ¿Me di a entender? Sí. Entonces, no Sí, sería en el prof. número 35, vamos a decir que es en el 23, entonces. Mesial del 23. Nada más voy a poner así, porque en este caso es una clase 3. Ahora, en su defecto, si ese paciente tiene una caries clase 4 en el número 11, entonces, vamos a suponer que esa clase 4 sea por mesial también. ¿Cómo yo marco esa clase 4? En ¿Cuál, el en C, cuál diente estamos En el marcando? lado. En el 11. Ok, marca la cara esa incisal va en el y la cara proximal. Entonces debo marcar la cara incisal y la cara proximal. En este caso yo dije mesial. ¿Y cuál es la cara proximal del central aquí? El circulito. Ahí yo estoy diciendo en esa ficha que ese diente tiene una clase 4 porque está comprometido el borde incisal. Ahora, ¿cómo yo marco una clase quinta? Déjenme irle poniendo los nombres. Clase 3. Clase 4. ¿Cómo yo marco una clase quinta? Bueno, si la clase quinta por lo regular aparece por vestibular de ese diente, entonces tengo que marcar la cara vestibular, pero nunca yo marco la cara completa. O sea, no marco la cara completa, como por ejemplo, como yo rellené ahí, sino que hago esto, una línea, nada más. Eso significa que es una clase quinta, que es en el cuello del diente que está. ¿Me di a entender? Sí. Sí, prof. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y esa cara que usted marcó es la correcta? Pues yo creía que era arriba. Estoy confundido. Ah, no, mira, ¿tú te acuerdas cuando yo inicié que dije que vestibular siempre se encontraba para el lado de los números? Recuerda que aquí abajo yo estoy en inferior. Ah, ok. Acuérdate que ese paciente tiene la boca abierta. Entonces, la cara que tú ves ahí arriba es la vestibular de los dientes superiores, pero la cara de abajo, los dientes de abajo, la cara vestibular es esta porque este es lingual. Ujú, ya.
Me confundí, pero ya volví a entender. Ok, el odontodiagrama que yo le puse de tarea, el que vamos a llenar el domingo, yo traté de que tuvieran las caras lo más amplia posible y de que tuviera raíces, los dientes, para que ustedes tuvieran una idea mejor cuál es vestibular y cuál es lingual o palatino. Entonces, en caso de que ese diente, ejemplo, tenga una clase 6, en el caso de que ese diente tenga una clase 6, vamos a suponer aquí en el 48 que haya una clase 6, entonces se marca con un puntito rojo. En el centro, recuerden que la clase 6 es atípica, sea en un molar o sea en un diente anterior. Recuerden que las cúspides se encuentran en la cara oclusal y el borde incisal también se marca ahí en ese circulito. Entonces, ahí justamente un puntito, vamos a suponer que aquí también haya en el 13 una clase 6, se marca con un puntito. Clase 6. Esta también clase. Clase 6. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. Miren, el mismo parámetro que se toma para marcar los dientes permanentes es lo mismo para marcar los dientes de leche. ¿Ustedes no se han preguntado eso, de cómo se marcan los dientes de leche? O sea, es lo mismo, porque los dientes de leche tienen vestibular, tienen oclusal, tienen mesial, tienen distal, tienen palatino y lingual. O sea, es los mismos parámetros. La clase 1 es en los molares, porque en este caso recuerden que los dientes de leche no tienen premolares, serían molares solamente. La clase 2 por igual, si tienen interproximal de los molares. La clase 3 interproximal de los anteriores. Clase 4 cuando abarca el borde incisal. La clase 5, es muy difícil encontrar una clase 5 en un niño, o sea, en dientes temporales, pero puede que aparezca, ¿por qué no? Es muy poco común, pero si aparece, sí hay que marcarla como clase 5. Y la clase 6, si supieran que la clase 6 es más probable que la encuentren en un diente de leche que en un diente permanente. Porque los niños, al comer con tanta frecuencia dulces, no tener una conciencia de un cepillado 3 veces al día, por lo regular, los dientes de leche tienden a dañarse mucho más rápido que los permanentes. Aparte de que, por ejemplo, los dientes de leche tienen una estructura, o sea, la estructura del diente, que es lo mismo, la misma estructura, dígase que tiene esmalte, dentina, es la misma estructura. Lo único que ese diente es de leche. O sea, de leche quiere decir que es temporal, que se va a mudar. Tiene una pulpa igual, todo. Pero en cuanto a grosor, o sea, a cantidad, por ejemplo, la cantidad de esmalte es mayor en dientes de leche que en dientes permanentes. Pero, ¿qué sucede? Cuando una caries traspasa lo que es el esmalte, automáticamente, en los dientes de leche sucede eso, automáticamente traspasa el esmalte, logró pasar el esmalte, ¡pam!, cae en tratamiento cae en pulpa de una vez. No es que no tiene dentina. Permiso. ¿Sí?
¿Por qué los dulces dañan tanto los dientes? No se escuchó bien, se cortó la... ¿Por qué los dulces dañan tanto los dientes? Oh, por el contenido de bacterias que tienen los dulces. Recuerden que la composición de los dulces son los polisacáridos y los polisacáridos no son amigos de las bacterias que están en la boca. Quiere decir que las activan. Es como decir que los dulces son para las bacterias que muchas veces se encuentran en la boca. Es como, yo no sé si han escuchado de que el chocolate como que acelera a la gente. Es como energía. No sé si me doy a entender. Entonces, eso mismo es los dulces para algunas bacterias, no todas, algunas bacterias que se encuentran en la boca, que eso lo vamos a ver en el módulo que sigue. Todas esas bacterias que se encuentran. Entonces, eso es como